El expresionismo es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX, principalmente en Alemania. Se desarrolló en diversas formas de arte, incluyendo la pintura, el cine, la literatura, la arquitectura y la música. Este movimiento se caracteriza por la representación subjetiva de la realidad, donde se busca expresar emociones y experiencias internas, más que la representación objetiva de la realidad externa. En la pintura expresionista, por ejemplo, se observan colores intensos, distorsiones de la forma y una fuerte carga emocional en las obras. Los artistas expresionistas a menudo utilizaban pinceladas gruesas y gestuales para transmitir sus emociones y estados de ánimo. Como ya lo dijimos, el expresionismo se caracteriza por la representación subjetiva y emocional de la realidad, enfatizando las emociones y las experiencias internas del artista sobre la representación de la realidad externa. Algunas de las características distintivas del expresionismo incluyen color intenso. Los expresionistas a menudo utilizaban colores vibrantes y contrastes para transmitir emociones y crear un impacto visual. Distorsión de la forma. Las formas y figuras en las obras expresionistas pueden estar distorsionadas o exageradas para enfatizar el estado emocional del sujeto representado. Pinceladas gestuales. Los artistas expresionistas a menudo aplicaban la pintura de manera rápida y gestual, utilizando pinceladas visibles y expresivas para transmitir energía y emoción. También podemos ver que en algunos casos simplificaban las formas y las composiciones para centrarse en la expresión emocional, a menudo alejándose de la representación realista. Ahora bien, los temas explorados en el expresionismo podían incluir la angustia, la alineación, la ansiedad existencial y la búsqueda espiritual, reflejando las tensiones sociales y políticas de la época. El término expresionismo se utilizó por primera vez en relación con el arte en el año 1911, cuando el crítico Edward Walden lo empleó para describir una exposición en Berlín que representaba obras de varios artistas que compartían un enfoque similar hacia la representación emocional y subjetiva. Así podemos ver artistas como Ernest Ludwig, Emil Nolte, Egon Schiele, que fueron pioneros del expresionismo en la pintura y formaron grupos como El Puente, Die Brücke y De Brücke-Rentier, el jinete azul, que jugaron un papel importante en el desarrollo del movimiento. Y aunque el expresionismo en la pintura tuvo su origen en Alemania, sus ideas y técnicas tuvieron un impacto significativo en el arte moderno en todo el mundo, y a continuación influyeron de gran manera en movimientos posteriores como el fauvismo, el cubismo y el surrealismo. Bueno, ¿y dónde sucede todo esto? El expresionismo en la pintura surgió principalmente en Alemania a principios del siglo XX. Específicamente tuvo origen en ciudades como Berlín, Dresde y Múnich, donde grupos de artistas se reunían, intercambiaban ideas y promovían este estilo artístico. En Berlín en particular fue un centro importante para el desarrollo del expresionismo en la pintura, ya que albergaba exposiciones y galerías que mostraban obras de artistas expresionistas y servían como lugares de encuentro para incluir y promover este movimiento artístico. Ahora bien, sin embargo, el expresionismo también tuvo influencia, como lo dijimos hace un momento, en otros países como Austria, Rusia, Francia, donde se desarrollaron movimientos artísticos similares. Y bueno, ¿cuándo sucede? Ya lo hemos repetido. Esto sucedió en Alemania a principios del siglo XX y duró más o menos hasta el año 1920, o sea, los años 20. Este periodo coincide con un tiempo de importantes cambios sociales, políticos y culturales en toda Europa.
particularmente en Alemania, donde surgió el movimiento expresionista. ¿Qué sucedía en esa época? Durante la época en que surgió el expresionismo, Europa experimentó una serie de cambios significativos en diversos ámbitos. Entre ellos, la crisis política y social en toda Europa. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por conflictos políticos y sociales, incluyendo tensiones internacionales que condujeron eventualmente a la Primera Guerra Mundial, la cual se sitúa en 1914 a 1918, y más tarde llega la trágica Segunda Guerra Mundial, que va desde 1939 a 1945. Estos conflictos tuvieron un impacto profundo en la sociedad europea y en el desarrollo del arte. Características generales del movimiento expresionista. Como bien sabemos, se caracteriza por su enfoque a la expresión emocional y sobre todo subjetiva, así por el uso audaz del color, la distorsión de la forma y la representación de temas emocionales y existenciales. Algunas de las características generales puede ser la subjetividad, ya que se enfatiza en la experiencia emocional y subjetiva del mismo artista. Más que una representación objetiva de la realidad, los artistas expresionistas buscaban expresar sus emociones internas y sus experiencias personales a través de su obra. Otra de las características era la expresividad emocional. Suelen estar cargadas de emociones intensas y expresivas. Los artistas utilizan colores vibrantes y contrastantes, pinceladas muy audaces y formas completamente distorsionadas para transmitir precisamente esos estados de ánimo, sus sentimientos y sus emociones. Ahora, esto puede ir muy a la par sobre la distorsión de la forma. Las formas y figuras en las obras expresionistas a menudo están distorsionadas o muy exageradas para enfatizar la intensidad emocional. Esta distorsión puede manifestarse en la representación de figuras humanas, paisajes u objetos de manera no convencional. El expresionismo, en algunas de sus características, tocaba o abordaba una variedad de temas profundos y universales, tales como la angustia, la alienación, la soledad, la intensidad existencial y la búsqueda del significado del mundo en un constante cambio. Estas exploraciones reflejan las tensiones sociales y políticas, como lo hemos mencionado, y resonaron con audiencias alrededor de todo el mundo. Ahora procedemos a enseñarles los autores y sus obras. Vamos a mostrarles, por ejemplo, la primera obra, que es El Grito, del año 1893, del pintor noruego Edvard Munch. Creada en 1893, es una de las pinturas más famosas y reconocibles del mundo y se ha convertido en un ícono del arte y del movimiento expresionista. La pintura muestra una figura espectral, en primer plano, con una expresión facial de terror y desesperación. La angustia representada de manera distorsionada y estilizada, con líneas curvas y angulares que enfatizan la sensación de angustia y desosiego. En el fondo, se puede apreciar un paisaje surrealista y amenazante, con colores vibrantes y un cielo tumultuoso. El grito es una representación visual de una experiencia emocional, intensa y universal. Munch se inspiró en una experiencia personal de ansiedad y de angustia. Pero la obra ha sido interpretada con una expresión más amplia de la condición humana y de los temores y ansiedades universales que enfrenta el ser humano. La obra refleja el enfoque emocional y subjetivo del expresionismo, donde el artista busca transmitir no solo la realidad visual, sino también las emociones y experiencias internas del sujeto representado. El grito se ha convertido en un símbolo de angustia existencial y la alineación en la sociedad moderna.
y sigue siendo una obra de gran relevancia y poder emotivo hasta el día de hoy. El próximo artista que vamos a ver, personalmente lo elegí porque me pareció un artista consagrado a su arte, a vivir toda su vida en búsqueda y profundizar sobre su arte, el cual nace también como movimiento expresionista, y es el artista Paul Cézanne, que está retratando a su padre, Louis Auguste Cézanne. En esta obra, Cézanne retrata a su padre leyendo el periódico, y el padre del artista está sentado en una silla con el periódico en sus manos, muy concentrado en su lectura. La pintura muestra una atención meticulosa al detalle, especialmente en la representación de la figura y la expresión del rostro del padre de Cézanne. Este retrato es significativo tanto por su valor artístico como su importancia personal para el artista. Cézanne mantuvo una relación muy cercana con su padre, quien lo apoyó a que se pudiese consagrar en su carrera artística, en la cual muchas veces fue rechazado en el gran salón. Y la representación del padre leyendo el periódico puede interpretarse como un homenaje afectuoso y respetuoso a su progenitor. Al observar esta obra se puede reflexionar sobre la relación entre padres e hijos y cómo esas relaciones pueden influir en la vida y el trabajo de una persona. En el caso de Cézanne, su relación con su padre, un hombre dedicado a su trabajo como sombrerero, influyó en su perspectiva artística y en el desarrollo de él mismo como artista. Ahora nuestra siguiente obra es de Ernest Ludwig, Franz, ante una silla tallada. Esta es una obra del destacado artista expresionista alemán Ernest Ludwig, creada en el año 1910. Esta pintura es parte de una serie de retratos de Kirchner. Realizó de su amiga y modelo favorita Doris Grube, a quien apodaba Francie. En esta obra, Francie está representada sentada frente a una silla tallada, con una postura tensa y una mirada introspectiva. La figura de Francie se representa de manera angular y totalmente estilizada, con un enfoque en las líneas y formas geométricas. Kirchner utiliza colores vibrantes y contrastantes, así como pinceladas audaces y expresivas. Todo esto para transmitir una sensación de energía y tensión emocional. La silla tallada detrás de Francie se convierte en un elemento central en la composición, con sus formas intrincadas y sus líneas curvas contrastando con una figura rígida de Francie. La combinación de la figura humana y el objeto inanimado crea una sensación de tensión y dinamismo en la obra. Francie ante una silla tallada es un ejemplo destacado del estilo expresionista de Kirchner, que se caracteriza por su enfoque en la representación de la experiencia emocional subjetiva, así como por su uso audaz del color y la forma para transmitir estados de ánimo y sentimientos totalmente intensos. La obra refleja la preocupación del expresionismo por explorar las complejidades de la condición humana y la búsqueda del significado en un mundo de constante cambio. Nuestra última obra será Senecio, de Paul Klee, del año 1922. El Senecio es una obra icónica del artista suizo Paul Klee, creada en el año 1922. Esta pintura es un ejemplo destacado del estilo único y distintivo de Klee, que fusiona elementos del cubismo y el expresionismo y el surrealismo. El Senecio de Klee representa el retrato de una figura humana de manera abstracta y estilizada. La figura está simplificada y compuesta por formas geométricas
con una cabeza circular y una nariz alargada que se asemeja a una máscara o una cara de estilo primitivo. Los ojos y la boca están representados de manera simplificada con líneas y formas geométricas. El uso del color cenecio es característico del estilo del artista, con una paleta de colores vibrantes y contrastantes que se aplican en áreas planas y definidas. Los colores se utilizan de manera expresiva para resaltar la forma y la estructura de la figura, así como para crear un efecto visual dinámico y llamativo. El título cenecio hace referencia a una especie de planta, pero la conexión entre la obra y el nombre es totalmente ambigua y asimismo enigmática, dejando un espacio para las interpretaciones subjetivas por parte del espectador. Esta obra maestra del arte moderno muestra la habilidad única de Klee para combinar la abstracción con la representación figurativa y el uso expresivo del color. La obra refleja la influencia de diversas corrientes artísticas en el trabajo de Klee y su capacidad para crear imágenes poéticas y evocadoras que desafían las convenciones tradicionales del arte. Reflexión. El expresionismo como movimiento artístico invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la experiencia emocional y la condición humana en un mundo de constante cambio. A través de sus obras, los artistas expresionistas exploran temas universales como la angustia, la alineación, la ansiedad, la soledad y la búsqueda del significado de la vida. Una de las principales reflexiones que se puede derivar del expresionismo es la capacidad del arte para transmitir emociones y experiencias internas de una manera poderosa y directa. A través de colores intensos, pinceladas gestuales y formas distorsionadas, los artistas expresionistas buscan capturar la esencia misma de la experiencia humana, más allá de la mera representación visual y lo banal. El expresionismo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la percepción. Al distorsionar las formas y colores, los artistas expresionistas cuestionan la idea de una realidad objetiva y nos muestran cómo la experiencia humana está inevitablemente filtrada a través de nuestras emociones y percepciones subjetivas. Además, el expresionismo nos lleva a reflexionar sobre la sociedad y el contexto histórico en el que surgió el movimiento. No nos olvidemos que era un mundo de constante cambio, 2 guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde vimos la mortandad, donde vimos sombras, donde vimos el poder y el egoísmo humano. En última instancia, el expresionismo nos invita a reflexionar sobre la experiencia humana en su totalidad. Nuestras emociones, nuestras relaciones con los demás, nuestra percepción del mundo y nuestra búsqueda de significado en un universo en constante cambio. Todo esto es un recordatorio poderoso de la capacidad del arte para conectarnos con lo más profundo de nosotros mismos y para explorar aquellos misterios y complejidades de la vida humana. Para finalizar el aporte al movimiento en la historia del arte sobre el expresionismo, puedo decir que desafió la idea de que el arte debía representar la realidad de manera objetiva y fiel. En su lugar, se destacó la importancia de la experiencia y lo emocional y lo subjetivo que puede ser el artista, abriendo nuevas posibilidades para la expresión artística. Los expresionistas se enfocaron en representar las emociones humanas y las experiencias internas de manera directa y poderosa. A través del uso audaz del color, la distorsión de la forma, las pinceladas gestuales, buscaron transmitir estados de ánimo, sentimientos y emociones intensas.